Cada noche mueres y renaces en otro plano. El cuerpo reposa, los ojos se cierran y lentamente, casi sin darte cuenta, cruzas el umbral entre mundos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué sucede realmente con tu conciencia cuando el cuerpo se duerme? No es solo una curiosidad poética, es una de las preguntas más antiguas de la humanidad y quizás una de las más urgentes para quien busca comprenderse en esencia. Porque el sueño, para las tradiciones espirituales más antiguas, nunca fue solo un momento de descanso. Era considerado un acto sagrado, un ritual silencioso, donde el alma se libera de las cadenas de la materia y atraviesa portales invisibles hacia otras realidades. Mientras el mundo moderno reduce los sueños a impulsos aleatorios del cerebro, existe una sabiduría ancestral que afirma lo contrario. Los sueños son mapas, y quien aprende a descifrarlos comienza a navegar entre dimensiones con conciencia despierta. Antes de continuar, si sientes que este tipo de conocimiento resuena con algo profundo dentro de ti, suscríbete al canal Codex Aeternus y deja tu like en este video. Aquí, cada revelación es un paso hacia la luz olvidada. Al suscribirte, no solo activas notificaciones, también activas el compromiso con tu propio recuerdo. Los antiguos iniciados lo sabían. El sueño no es una pausa, es un pasaje. En Egipto, los sacerdotes dormían en templos especiales para recibir instrucciones de los dioses. En Grecia, las curaciones llegaban durante el sueño. En el Himalaya, los monjes entrenaban durante años para mantener la conciencia activa, incluso en los estados más profundos de aparente inconsciencia. Y ahora, la ciencia moderna comienza a acercarse, poco a poco, a algo que estas culturas ya sabían desde hace milenios, que la conciencia no se apaga, se desplaza, cambia de frecuencia, viaja. Hoy, vamos a abrir ese portal juntos, no para darte respuestas listas, sino para entregarte llaves antiguas, olvidadas, porque hay un mundo entero ocurriendo, mientras duermes, y tal vez ha llegado la hora de despertar dentro de él. Soñar no es descansar, es viajar sin cuerpo, es salir de la prisión de la materia y sumergirse en el océano sutil donde el alma recuerda quién es. Durante milenios, los antiguos sabían lo que hoy hemos olvidado. El sueño es una travesía, un puente invisible que conecta mundos. No es producto del azar, sino un lenguaje espiritual, simbólico, vibracional, arquetípico. En Egipto, los sacerdotes y los iniciados se acostaban en cámaras sagradas conocidas como templos del sueño, esperando que los dioses les hablaran a través de visiones nocturnas. Sabían que al dormir, el alma se liberaba de las leyes físicas y comenzaba a operar bajo leyes más sutiles, las leyes del espíritu. En Grecia, en los santuarios dedicados a Asclepio, los enfermos dormían buscando curas reveladas en sueños. Allí, el cuerpo descansaba, pero el espíritu era instruido. El inconsciente no se veía como un depósito de deseos reprimidos, sino como un templo de sabiduría. En la India ancestral, los Vedas describían los estados de conciencia como escalones de un mismo templo. Vigilia, sueño, sueño profundo y Turiya, el estado silencioso más allá de todos los estados, donde el alma recuerda su origen. En ese camino, el sueño era uno de los portales más valiosos, y en las tribus indígenas, en todos los continentes, los chamanes comprendían el sueño como una travesía espiritual. Entrenaban la conciencia para ingresar con lucidez en sus sueños, no para escapar de la realidad, sino para expandirla. Allí recibían visiones, mensajes de los ancestros, instrucciones de los espíritus del bosque, del viento, de las estrellas. Lo que esas culturas sabían, y que hoy la ciencia comienza tímidamente a investigar, es que el sueño no es ruido mental, es una carta del alma, un mensaje cifrado, escrito en símbolos, metáforas y sensaciones. Y cuando aprendes a leer ese idioma, todo cambia, porque lo que ves en los sueños no siempre es literal, pero siempre es verdadero. Es como si el universo dijera: mientras duermes, te mostraré lo que no logras ver despierto. Entonces, cuando sueñas, no estás simplemente descansando, estás atravesando realidades, visitando espejos del tiempo, accediendo a memorias que no son solo tuyas, sino de la conciencia mayor que te habita.
Y cuanto más ignoras esa sabiduría, más confusos y lejanos se vuelven los sueños. Pero cuando empiezas a honrarlos, anotando, escuchando, sintiendo, los sueños se transforman en maestros, en guías, en portales vivos, y lo que antes parecía delirio se revela como destino. Durante siglos, el mundo visible fue el único territorio que la ciencia se atrevió a explorar. Pero ahora, lentamente, los propios pilares del pensamiento materialista empiezan a temblar. Y si en medio de un sueño despertaras, no en el cuerpo, sino en la conciencia, y percibieras con una claridad cristalina que todo lo que te rodea, los paisajes, los rostros, las leyes de la física, es moldeable, responde a tu intención, cambia con tu vibración, eso es un sueño lúcido. Un estado en el que el alma recuerda que está soñando, y al hacerlo, recupera parte del poder que siempre tuvo. Freud fue uno de los primeros en mirar hacia adentro. Para él, los sueños eran revelaciones de deseos ocultos, traumas no resueltos, memorias que la mente consciente no podía sustentar. Aunque su visión fue limitada por los marcos de su época, abrió la primera grieta en el muro del materialismo. Después vino Jung, y con él, el inconsciente dejó de ser un pozo individual para convertirse en un campo universal. Para Jung, los sueños no eran meros residuos personales, sino mensajes provenientes del inconsciente colectivo, un campo invisible que conecta todas las almas a través de símbolos sagrados, los arquetipos. Soñar, entonces, se volvió un diálogo profundo con el alma del mundo, y es ahí donde místicos y científicos comenzaron, por fin, a encontrarse. Robert Monroe fue más allá. A través de décadas de investigaciones sobre estados alterados de conciencia, documentó cientos de experiencias fuera del cuerpo. Fenómenos donde la conciencia se desprendía de la materia, flotaba, cruzaba paredes, exploraba dimensiones donde el tiempo no existe como lo conocemos. Lo que antes se creía fantasía, comenzó a ser cartografiado con rigor. Otros, como el neurocirujano Eben Alexander, vivieron lo que parecía imposible, una experiencia cercana a la muerte sin actividad cerebral, sin signos vitales, pero con una conciencia vívida, lúcida, expandida. No fue alucinación, fue presencia, y fue real, más real que cualquier vigilia. Y cuando la ciencia parecía haber tocado su límite, la física cuántica se abrió como una nueva puerta. Roger Penrose, Stuart Hameroff y otros investigadores se atrevieron a plantear una hipótesis radical, que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino una manifestación cuántica, una vibración que ocurre más allá del tiempo, del espacio y de las células. Si eso es cierto, entonces lo que llamamos realidad no es más que una capa, y el sueño puede ser el momento en el que nuestra conciencia se sintoniza con esas otras capas, realidades paralelas, versiones futuras de nosotros mismos, fragmentos de vidas que aún no recordamos. La ciencia, aunque escéptica, comienza a rozar lo invisible, no con dogmas, sino con datos, y cada nuevo descubrimiento parece confirmar lo que los sabios antiguos ya sabían en silencio, que no somos solo un cuerpo, que la mente no nace de la carne, y que el sueño puede ser el momento exacto en el que el alma realmente despierta. Ese es el poder del sueño lúcido, una experiencia en la que el observador se da cuenta de que está soñando y asume el papel de creador. Ya no es rehén del guión inconsciente, sino alquimista del mundo onírico. Las tradiciones antiguas ya lo sabían. En el Tíbet, el llamado yoga del sueño era una de las prácticas espirituales más sagradas. Los monjes entrenaban durante años para mantener la presencia activa incluso mientras el cuerpo dormía. No buscaban el control por ego, sino por liberación, porque sabían que, al dominar el sueño, estaban aprendiendo a dominar la ilusión de la vida, que es en esencia otro tipo de sueño. En Occidente, esa sabiduría se perdió durante mucho tiempo, pero ahora está despertando de nuevo. Hoy, estudiosos como Stephen LaBerge han demostrado científicamente que el sueño lúcido es real y puede entrenarse. Durante este estado se activan áreas del cerebro asociadas con la conciencia, la lógica y el libre albedrío. Es decir, se puede pensar, decidir, explorar, como en un laboratorio del espíritu.
Pero lo más fascinante ocurre más allá del control. Porque el verdadero sueño lúcido no es solo volar, crear mundos o desafiar las leyes físicas. Es usar ese estado expandido como un espejo del alma, como un campo de sanación, como una herramienta de revelación profunda. Muchos relatan reencuentros con seres queridos que ya partieron, conversaciones con guías espirituales, enseñanzas que no se aprendieron en libros, sino que fueron grabadas en la memoria sutil del ser. El sueño lúcido es más que un fenómeno curioso. Es un ensayo de despertar, una oportunidad de comprender que, si podemos despertar dentro del sueño, tal vez también podamos despertar dentro de la vida y descubrir que lo que llamamos realidad no es fijo, sino fluido, y que, al igual que en el sueño, podemos moldearla con conciencia. No necesitas ser un monje del Himalaya para vivir esto. Solo necesitas intención, práctica y silencio interior, porque cada noche entras en ese territorio. La pregunta es, ¿estás simplemente atravesándolo o estás aprendiendo a navegarlo? Y si te dijera que existen miles, tal vez millones, de relatos de personas que, al dormir, sienten que abandonan su propio cuerpo, flotan, se observan desde arriba, atraviesan paredes, visitan lugares desconocidos y al despertar recuerdan cada detalle con la claridad de una memoria de infancia. Durante mucho tiempo, este fenómeno fue descartado como alucinación. Pero cuando voces tan distintas, místicos, chamanes, científicos y escépticos, comienzan a describir lo mismo, algo dentro de nosotros exige una respuesta más profunda que una simple negación. Eso es la proyección astral, el testimonio de que el alma puede desprenderse de la materia y vivir experiencias en otros planos. Y no se trata solo de una creencia esotérica. Las culturas ancestrales de todos los continentes conocían este fenómeno. En el chamanismo amazónico, los curanderos hablan de volar con el espíritu mientras el cuerpo descansa. En el antiguo Egipto, el Bea, uno de los aspectos del alma, era representado como un ave que abandonaba el cuerpo por la noche para visitar otros mundos. En la Cábala existen descripciones detalladas de viajes del alma a través de los 7 cielos. Y en muchas escuelas herméticas, la proyección astral era vista como una etapa avanzada del despertar espiritual. La experiencia no es solo salir del cuerpo, es acceder a capas de realidad que los sentidos físicos no pueden revelar. Es atravesar velos, encontrarse con presencias, recordar lo que la vigilia no logra alcanzar, pero que, paradójicamente, se siente más real que la vida diaria. ¿Y qué dice la ciencia? Investigadores como Charles Tart, Robert Monroe y neurocientíficos actuales han documentado casos en los que quienes experimentaron salidas del cuerpo describieron con exactitud objetos ocultos, conversaciones en otras habitaciones o información que solo habrían podido conocer si, de hecho, algo hubiera salido del cuerpo físico. Sí, algunos intentan reducirlo a un estado alterado del cerebro, pero hay algo que resiste esa explicación reduccionista: la coherencia, la profundidad y la recurrencia de los relatos. No parecen sueños, parecen memorias del alma. La proyección astral puede no encajar en el lenguaje lógico, pero habla directamente a una parte de ti que reconoce lo verdadero, incluso cuando el mundo insiste en llamarlo imposible. Y tal vez esa sea la verdadera clave. El cuerpo es un templo, pero no es un límite. El alma es viajera, y el sueño cada noche puede ser el punto de partida hacia una travesía mucho más grande de lo que imaginamos. La pregunta ahora es, ¿estás dispuesto a escuchar lo que tu alma intenta mostrarte cuando abandona el cuerpo? Y finalmente recuerda de dónde vino, porque hay sueños que no nacen del inconsciente, sino del invisible. Sueños que no solo reflejan el pasado, sino que anuncian lo que aún no ha ocurrido. Son premoniciones, advertencias, mensajes cifrados que llegan en silencio, como si el tiempo se doblara durante la noche y, por unos instantes, nos permitiera ver lo que aún no ha ocurrido. Sueños que revelan accidentes antes de que sucedan, que muestran rostros desconocidos que solo se encontrarán años después, que anuncian muertes o milagros, con detalles que solo cobrarán sentido más adelante. Estos relatos existen por miles, y no están limitados a historias aisladas. Abraham Lincoln, días antes de su asesinato, soñó con su propio funeral en la Casa Blanca,
Existen testimonios documentados de personas que soñaron con el hundimiento del Titanic y cancelaron su viaje. También hay registros de madres que soñaron con el momento exacto en que sus hijos sufrirían un accidente y lograron evitarlo. ¿Coincidencia? ¿O acceso a algo que aún no comprendemos? Para el alma despierta, el tiempo no es una línea recta, es una espiral. Y el sueño es uno de los pocos momentos en los que esa estructura se revela. Mientras el cuerpo reposa, el alma se libera de las leyes de la materia, y con ellas, de las leyes del tiempo. Toca lo que fue, y también lo que será, como si ingresara en un campo de infinitas posibilidades, donde percibe lo que vibra con más fuerza. Por eso muchos sueños no son certezas, sino advertencias. El futuro no está escrito, pero puede sentirse. La intuición nocturna es una brújula olvidada. No grita, susurra. No se impone, invita. Pero quien aprende a escucharla, gana una ventaja sagrada, la de caminar por el presente con los ojos del eterno. Por eso, nunca ignores los sueños que insisten en regresar, aquellos que traen sensaciones que te acompañan durante el día. No son aleatorios, son códigos. Y tal vez, dentro de ellos, esté escondida una ruta que tu alma vino a recorrer, una elección que lo cambia todo, o un desvío que aún puedes evitar. Porque a veces, el sueño no es solo un reflejo de la mente, es un eco del destino, tratando de alcanzarte. Detrás de los párpados cerrados, donde todo parece silencio, hay una alquimia en movimiento. Mientras el cuerpo descansa, el espíritu se activa, y allí, entre símbolos y visiones, los sueños se revelan como instrumentos sagrados de sanación y creación. En los antiguos templos de Asclepio, en Grecia, los enfermos no acudían en busca de remedios, sino de sueños. Se recostaban en cámaras sagradas, ayunaban, meditaban y esperaban que, durante el sueño, el dios de la medicina les revelara no solo el origen de su enfermedad, sino también el camino hacia la curación. Era el propio sueño quien diagnosticaba y quien sanaba. Lo que ellos sabían, y que la ciencia moderna recién comienza a considerar, es que existe una inteligencia oculta detrás de las imágenes oníricas, una sabiduría que no habla con palabras, sino con símbolos, y que cuando es escuchada, reorganiza las capas internas del ser. Hoy, muchos psicólogos y terapeutas trabajan desde el mismo principio. Entienden que soñar es procesar lo invisible, emociones no digeridas, traumas no integrados, memorias sepultadas en lo profundo. Soñar es la forma en que el inconsciente susurra: aquí está lo que aún no has querido ver. Y no solo los sueños sanan, también crean. Fue en un sueño que Elias Howe visualizó la forma de la aguja de la máquina de coser. Fue durmiendo que Paul McCartney escuchó por primera vez la melodía de Yesterday. Einstein, Beethoven, Tesla, Dalí, todos accedieron a creaciones brillantes a través del mundo onírico. ¿Por qué? Porque el inconsciente es un laboratorio oculto, un espacio donde el tiempo no existe, donde la lógica se disuelve, donde las ideas más improbables se fusionan con la inspiración más pura. Durante el sueño, el sensor racional se adormece, y lo que emerge es la esencia creadora en su estado más puro, sin filtros, sin miedo, sin límites. Cuando sueñas, no estás simplemente reviviendo lo que ya pasó, estás entrando en un campo donde todo es posible, donde una herida puede ser sanada por un símbolo, donde una idea nace sin esfuerzo, donde un encuentro sutil puede transformar la vibración de todo tu cuerpo energético. Así que la próxima vez que duermas, recuerda, estás entrando en el taller secreto de tu alma. Por eso, comienza a tratar tus sueños como lo que realmente son: instrumentos de transformación, mapas internos, portales de sanación y chispas de creación. Porque cada noche es una oportunidad de restaurar lo que fue herido y de crear lo que aún no existe. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente sucede con la conciencia mientras dormimos? La mayoría cree que se apaga, pero eso es solo una ilusión de la mente racional, esa que intenta medir lo invisible con reglas hechas de carne. La verdad es otra. La conciencia no se apaga, solo cambia de frecuencia. Dormir es como cambiar de estación en una radio antigua. La forma externa no cambia, pero lo que se recibe es completamente distinto. Sintonizas otra realidad,
otro nivel vibracional, donde las leyes no son las mismas, y la percepción se abre. En ese estado, la conciencia no se limita al tiempo, ni al espacio, ni a la lógica. Atravesamos velos, visitamos territorios que, en la vigilia, serían inconcebibles. Nos movemos entre planos, físicos, simbólicos, arquetípicos, buscando lo que necesita ser revelado, comprendido o restaurado. Los sueños, por lo tanto, no son ruido mental, son códigos simbólicos, fragmentos de lo que el alma ve, traducidos en imágenes que nuestro sistema es capaz de tolerar. Por eso a veces parecen confusos, surrealistas, incluso absurdos, pero para quien sabe leer, cada símbolo es una llave, cada escena, un espejo, cada repetición, un llamado. Y hay más. Estos códigos no provienen solo del inconsciente personal. Pueden venir de memorias de vidas pasadas, de campos morfogenéticos, de registros del inconsciente colectivo o incluso de planos espirituales más elevados. Por eso, para los antiguos hermetistas, el sueño era uno de los 7 portales de acceso al plano astral. Sabían que, mientras el cuerpo reposa, el verdadero yo puede cruzar dimensiones más sutiles, dialogar con inteligencias invisibles, recibir mensajes y luego, al regresar, olvidar. Pero el olvido no es pérdida, es protección. Lo que no cabe en la mente lineal es guardado en el cuerpo energético y tarde o temprano se manifestará como intuición, sincronicidad o transformación. Dormir entonces no es escapar de la realidad, es atravesarla, es vivirla en otro nivel, con otra lógica, en otro idioma. Y cuando despiertas de un sueño profundo que lleva una sensación imposible de explicar, no lo dudes. Eso no fue un delirio, fue un vislumbre, una memoria de otro plano, un fragmento de tu ser real, intentando ser recordado. Porque mientras duermes, tu conciencia vive y puede ir mucho más lejos de lo que imaginas. Si los sueños son portales, entonces existe una forma de atravesarlos con conciencia. No como un pasajero del azar, sino como un navegante despierto. Y todo comienza antes de dormir. La manera en que cierras tu día moldea la realidad que visitarás por la noche. Por eso, cuida tu energía. Apaga los ruidos externos, pero también los internos. Evita las pantallas, las discusiones, los estímulos densos. El cuerpo puede dormir entre el caos, pero el alma no cruza portales si está rodeada de ruido. Respira con intención. Siente el aire entrar como luz. Siente el aire salir como liberación. Y mientras respiras, programa tu inconsciente como quien planta una semilla sagrada. Esta noche, seré consciente en mis sueños. Al acostarte, hazlo como quien entra en un templo. Sagrado, silencioso, receptivo. Y al soñar, aprende a reconocer el escenario. Mira tus manos. Casi siempre delatan que estás soñando. Intenta atravesar una pared o mirarte en un espejo. Si la realidad se vuelve fluida, maleable, estás soñando. Siente tu cuerpo. Los sueños lúcidos y las proyecciones astrales muchas veces vienen acompañados de vibraciones sutiles, zumbidos internos, sensaciones de desprendimiento. No resistas, relájate, confía, y al despertar, no te levantes de inmediato. Quédate unos segundos con los ojos cerrados. Revive el sueño, recoge los fragmentos, escribe, dibuja, registra, porque el diario de sueños es un mapa del alma. Y con el tiempo, comenzarás a ver patrones, símbolos que se repiten, mensajes que insisten hasta que los escuchas. Y lo más sorprendente es que esto ya no es solo místico. La ciencia también comienza a tocar esta frontera. Hoy, investigadores trabajan con inteligencia artificial y neurotecnología para inducir sueños lúcidos, registrar patrones cerebrales durante el sueño profundo e incluso desarrollar interfaces capaces de dialogar con el mundo interno mientras soñamos. Sí, ya existen experimentos sobre sueños compartidos, donde las ondas cerebrales de 2 personas son sincronizadas para experimentar realidades similares mientras duermen. Lo que antes parecía ciencia ficción, ahora es ciencia experimental. Pero las tradiciones antiguas ya hablaban de esto, de almas que sueñan juntas, de encuentros en el plano astral, de guías espirituales que visitan al soñador en los momentos precisos. La tecnología no hace más que confirmar lo que los iniciados siempre supieron.
El sueño no es una fuga, es un pasaje, y soñar no es una ilusión, es una revelación. Cada noche, un llamado silencioso es dirigido a tu alma. Puedes ignorarlo, o puedes cruzarlo. La elección es tuya, porque quien aprende a dominar sus propios sueños, comienza a recordar quién es realmente. Y si este mensaje encendió algo en ti, compártelo. Tal vez alguien en silencio está necesitando esta llave. Y recuerda, en Codex Aeternus los misterios antiguos vuelven a respirar. Aquí no solo escuchas, aquí recuerdas.